Bueno, vamos a ir comenzando. Bienvenidas nuevamente a la segunda parte del cuarto espacio abierto para el aprendizaje. Una disculpa porque hubo un error en el enlace, pero ya veo que se están integrando. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a realizar nuestra actividad interactiva, que es un cuestionario de los movimientos literarios. Aquí en el chat ya les estoy poniendo el código y la página web. La página web es joinmyquiz.com y el código es 601313. Y ahorita mientras vamos a esperar a ver si se van integrando más estudiantes. Un minuto más y ya comenzamos con el cuestionario. Muy bien. Vamos a ir comenzando. También pueden participar en el chat si así lo prefieren. Pregunta número 1. ¿En qué parte del mundo estuvo el... Ay, no, este no es, no puede ser. Esperen un momento, porque ese no es. Esperen. Una disculpa, yo no sé por qué se puso el cuestionario equivocado. Voy a tener que salirme de esa página web y entrar nuevamente con el código correcto. Un momento más y ya les paso el código correcto. Miguel dice, ¿me podría compartir el link, asesora, de favor? Claro que sí. Me había equivocado de todas formas, entonces ahora les doy el código correcto. La página web es la misma, joinmyquiz.com. Ahorita lo pongo en el chat.
Aquí va, joinmyquiz.com y el código es 898477. Ahora sí. Esperamos un momento más para que se unan los que quieren unirse. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar. Uno de los temas principales de este periodo era la religión, literatura barroca, literatura realista, literatura medieval o realismo mágico. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Muy bien, vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta es la literatura medieval. Así es, recordemos que con el auge del cristianismo, pues la literatura también se enfocó en la religión. Siguiente pregunta. El amor se vuelve un eje central al igual que la naturaleza. La religión, por otro lado, pierde su relevancia. ¿Es literatura antigua, realismo, naturalismo o literatura renacentista? La respuesta correcta es literatura renacentista. Muy bien, así es. En esta época surgieron nuevos valores como el humor y tener al ser humano como el centro. Siguiente pregunta. Se enfoca sobre todo en el desengaño y en los desafíos de la vida diaria, por lo que tenía un tono bastante pesimista. Hacía un uso exacerbado de los recursos literarios. Barroco, realismo mágico. Un momento. Literatura ilustrada o literatura renacentista. La respuesta correcta es el barroco. Muy bien, así es. En esta época había mucho uso de los recursos literarios y muchos adornos. Siguiente pregunta. Se antepone la objetividad frente a la subjetividad. Se busca retratar las calamidades de los individuos, como la corrupción, el alcoholismo o las enfermedades. Vanguardias, realismo mágico, modernismo o naturalismo.
El naturalismo, así es. En esa época se buscaba transmitir de forma muy directa problemas de los individuos, como las enfermedades, el alcoholismo o problemas morales como la corrupción. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Si nos lo permite mi computadora, creo que solo necesita un momento. Ahí va. Siguiente pregunta. Se exaltaba la subjetividad, los sentimientos y los estados de ánimo intensos y místicos, como el miedo, la pasión, la locura y la soledad. ¿Cuál era? ¿El realismo, la literatura medieval, el romanticismo o el naturalismo? La respuesta correcta es el romanticismo. Así es, estaba muy enfocada en expresar los sentimientos de los autores. Siguiente. Movimiento artístico basado en la representación fidedigna de la realidad y de la vida cotidiana. Realismo, realismo mágico, romanticismo o literatura antigua. La respuesta correcta es el realismo. Muy bien, como su nombre lo indica, buscaba representar la realidad. Siguiente. Es una corriente literaria que se encarga de mezclar elementos de la vida real con sucesos fantásticos que se presentan de un momento a otro. Realismo, naturalismo, realismo mágico o barroco. La respuesta correcta es realismo mágico. Muy bien, también el nombre nos da una pista de que se mezcla la realidad con elementos mágicos. Y bueno, esa fue la última pregunta de este cuestionario. Gracias por participar y si quieren vamos a ver cómo quedó el juego. Sé que ya son las 8, así es que entiendo si algunos se tienen que ir, pero si no, son bienvenidos a quedarse para la siguiente parte, que es literatura contemporánea en lenguas indígenas. Pero antes vamos a ver el tablero. Felicidades a todos. En primer lugar, Miriam. Segundo lugar, Misael. Y tercer lugar, Linda. Muy bien. Lo hicieron excelente y todos los demás también pienso que lo hicieron muy bien. Muchas gracias por participar. Ahora vamos a nuestra siguiente sección, brevemente, que es la literatura contemporánea en lenguas indígenas. Ya en la clase anterior vimos un poco sobre la literatura en lenguas indígenas en la época prehispánica y en la colonia. Y ahora vamos a ver qué pasó después, ya que el desarrollo de la literatura en lenguas indígenas continuó después de la época colonial. Veamos un poco del contexto. En el siglo XIX, los liberales procuraron una castellanización del país, pues intelectuales como Justo Sierra consideraban que la pluralidad lingüística podía ser un impedimento para lograr la unidad, la igualdad y la democracia. Ahora ya es muy diferente la forma de pensar, ya que ahora nos parece algo muy enriquecedor la pluralidad lingüística. Y bueno, después en la Revolución Mexicana se le dio una revalorización a la cultura indígena.
Se crearon políticas indigenistas que buscaban integrar a los indígenas a un nuevo modelo de nación. Aún así, se siguió propiciando la educación en lengua castellana. Después, en los años 70 del siglo XX, en los congresos nacionales de lenguas indígenas, se demandó una educación básica bilingüe para preservar las lenguas indígenas. Luego, en los 90, la participación del EZLN en la política y en la cultura propició una atención especial a las peticiones de una educación intercultural bilingüe. Luego, en 2003, se aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se transformaron las políticas lingüísticas y educativas, las cuales promueven la escritura en lenguas indígenas. En la actualidad, hay algunos retos a los que se enfrentan los escritores en lenguas indígenas. Por ejemplo, que hay pocos lectores de literatura en lenguas indígenas y también les interesa eliminar los estereotipos. Y bueno, vamos a ver solamente uno o dos ejemplos de literatura en lenguas indígenas contemporánea. Vamos a leer un fragmento escrito por Natalio Hernández, que es un poeta nacido en Veracruz en 1947. Así crearon el canto nuevo, así revivieron el canto indio. Sus voces resonaron en las distancias, todos los cerros respondieron. Ya nadie podría detener estas palabras, ya nadie podrá interrumpir este canto. Canto nuevo, canto nuevo. ¿Qué les parece? Vemos que hace como un énfasis en, en la importancia de la poesía en lenguas indígenas, ¿no? Que sería esto que menciona el canto indio. Y también está interesante que menciona una metáfora. Todos los cerros respondieron, sus voces resonaron en las distancias, que nos está hablando sobre el eco, pero de manera metafórica. Muy bien. Bueno, vamos a ver solo un poema más antes de pasar a la sección final de nuestra sesión. Este poema fue escrito por Juan Hernández, que nació en Veracruz en 1951. Dice, ya estamos aquí, con flores rojas hemos nacido, con flores amarillas hemos de partir. El pájaro solar, Xiutótotl, nos alumbra, camino a la morada de los muertos. Nos hemos de ir en alas por la senda, con las viajeras flores. ¿Qué les parece? ¿No les recuerda un poco al poema que leímos la vez pasada sobre las flores que iban a quedarse en la tierra? Me recuerda un poco a eso. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de leyendas. Así es que vayan preparando qué leyenda quieren compartir. ¿A alguien le gustaría contarnos alguna leyenda que hayan escuchado en su región, en su estado, en el lugar donde viven? Así podemos conocer la cultura y la literatura oral de varias partes de México. ¿Quién se anima? Mientras se van animando, les cuento brevemente una leyenda que se cuenta mucho aquí donde yo vivo, en Coyoacán. Aquí en Coyoacán hay una calle que se llama el Callejón del Aguacate. Y ahí se cree que hay un fantasma. Y la historia cuenta que hace mucho tiempo ahí vivía una niña que le gustaba mucho jugar en la calle. Y un día, lamentablemente, la atropellaron.
El conductor se asustó de lo que había hecho por accidente y en lugar de ayudar a la niña, subió la velocidad, se fue, huyó. Entonces la niña quedó ahí herida y casi se muere. Entonces se apareció el diablo y le dijo a la niña, yo te voy a ayudar a que no te mueras, pero tú eh, a cambio debes darme tu alma. Y la niña, pues que no quería morirse, aceptó, pero el diablo la había engañado, no le devolvió la vida tal cual, sino que dejó su alma atrapada en las paredes de ese callejón. Y ahora se cuenta que si pasas por ese callejón puedes escuchar un lamento, que es el lamento de esa niña atrapada en otra dimensión. Y bueno, esa fue la historia de El Callejón del Aguacate. ¿A quién le gustaría compartir una historia? Misael dice en el chat, acá hay una que se conoce como el Pozo de las Cadenas. Es en Tecate, Baja California. Se dice que cerca del pozo se escucha cómo se arrastran las cadenas. Dicen que es el señor que sale del pozo en busca de su amada esposa. Historia. Guau, qué interesante historia y qué miedo pasar por ese pozo, ¿verdad? Y escuchar de pronto esas cadenas. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esta leyenda en nuestra noche de leyendas. Y nos cuenta otra leyenda hilaria. Dice, en mi pueblo contaban de la mujer sin cabeza, que salía por las noches. Mientras caminaba, la cabeza iba detrás de ella. Por eso las personas a partir de las 12 de la noche ya no salían, por miedo a encontrar esa mujer. ¡Guau! ¡Qué miedo! Imagínense salir después de las 12 y ver una cabeza flotando. Uy, no, qué miedo. Muchas gracias por compartirnos esta leyenda. ¿Y qué les parece? Es muy interesante cómo la mayoría de las leyendas que se cuentan tienen que ver con fantasmas o seres fantásticos. Debe ser que a todos nos intriga mucho qué sucede después de la muerte, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir una leyenda o bien tienen alguna duda sobre las actividades de esta semana? Mientras aquí les muestro las referencias de esta presentación de diapositivas. Misael dice, acá hay varias leyendas, pero nunca acabaría de contarlas todas. ¡Guau, qué interesante! Pues si conoces más leyendas, también puedes compartirlas en el foro Aprendiendo y ahí sería muy interesante tener esta colección de leyendas de diferentes partes de México y bueno, en este caso de Baja California, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quieren contar otra leyenda? Bueno, veo también que ya se nos va acabando el tiempo. Ah, esperen, Alonso dice, podríamos poner varias leyendas que sabemos en el foro Aprendiendo, o nada más una. Todas las leyendas que quieran poner son bienvenidas, sería muy interesante conocer muchas leyendas de las regiones donde vive cada uno. Hilaria dice, yo tengo dudas. En la actividad 2 de la diapositiva 3, yo le puse las respuestas a cada pregunta. No sé si quiere que las ponga en un solo párrafo o así está bien.
Así está muy bien, también es opcional. Entonces, si pusieron pregunta y respuesta y después pregunta y respuesta, también está muy bien, claro que sí. Y si lo pusieron en un solo párrafo, también está bien. Las dos opciones me parecen bien. Ujú. Hilaria dice, muchas gracias, asesora. Muchas gracias a ti por compartirnos esta pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta o una leyenda que les gustaría compartir? ¿Ya no? Bueno, entonces espero que tengan una excelente noche y nos vemos a la próxima sesión en la cual pues vamos a ver qué sucedió con la literatura, eh, mm, con el inicio de la computación. Ya lo veremos. Bueno, entonces que tengan una excelente noche y hasta pronto. Ah, no, y una disculpa, una precisión. En la próxima sesión vamos a aprender sobre la estética y las experiencias estéticas. Hilaria dice, buenas noches, asesora, hasta pronto, muchas gracias. Miguel dice, que tenga una excelente noche, asesora. Ustedes también, que tengan una excelente noche y nos vemos pronto.